Y hoy quiero tocar este tema con una continuación ahí en la primera carta de Samuel, capítulo 17, verso del 40 al 47. Y déjenme se los leo y lo traigo en otra traducción para que lo sigan ahí con su mirada. Primera de Samuel 17, 40 al 47. Es la continuación de lo que hoy acabamos de ver, de lo que hoy acabamos de escuchar en la lectura bíblica. Dice el texto así, dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. El filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, dice, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en vuestras manos. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de estos pequeños. Yo te pido que sigas bendiciendo sus vidas, Señor, que los sigas fortaleciendo, que sigas haciéndolos crecer en tu conocimiento, en estatura. Y te doy gracias porque a través de esta representación, Señor, tú nos hablas, tú te muestras siempre, Dios. Y quiero darte las gracias porque hoy sé que tú te harás presente, Señor, en la palabra, en este mensaje, Dios. Y te pido que prepares el corazón de cada uno de nosotros para recibir este mensaje, Dios. A ti sea toda la gloria, Padre, toda la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Esto que vimos es una historia bíblica, es un relato acerca de la vida de David, cómo Dios fue cómo Dios levantó a un hombre, que ahorita lo vimos, aquí el señor Papa, el papá de este manguito, lo trajo y dijo: no, hombre, es un pastorcito de uvas, ¿cómo lo hacía menos, no? Entonces, dice la palabra que Dios no se fija en la apariencia de los hombres. Dice que Dios se fija en el corazón, ¿verdad? Y antes de seguir con el tema, yo creo que muchos de ustedes han escuchado esta historia o han escuchado el nombre de David y de Goliat. El texto que yo leí ahorita no habla de Goliat, habla de un filisteo, ¿sí? Para nosotros ese filisteo es Goliat, según la Biblia, y es un gigante, ¿sí? Y yo creo que todos lo hemos escuchado en alguna ocasión. ¿Qué nos cuenta esta historia? ¿Qué nos dice? ¿Cómo la podemos aplicar nosotros en la vida diaria? Hoy vimos una ilustración, una forma de aplicar una obra de teatro con nuestros pequeños, y creo que el mensaje fue muy claro. Yo creo que el mensaje, antes que nada, también para nuestros pequeños, pero también fue para nosotros. Un mensaje muy claro en el cual en la vida va a haber siempre situaciones, siempre va a haber problemas. Va a haber situaciones adversas en las cuales nosotros inevitablemente tenemos que enfrentar cualquier situación que pueda venir. Y a veces son grandes como el gran Queco, o a veces son grandes también como el filisteo Situaciones muy fuertes que a veces nos atemorizan, que nos causan pánico, nos causan miedo. Situaciones difíciles, como cuáles. Podría ser una enfermedad, un divorcio, la ansiedad, como hoy se está manejando mucho. Hay muchas cosas que podrían presentarse a nuestra vida, como la economía.
muchas cosas. No sé cuál estés pasando en este momento, pero yo creo que los gigantes a veces cuando vienen a nuestra vida se manifiestan de diferentes formas. ¿Sí? Los problemas, las situaciones de diferentes formas se nos presentan y lo único que quieren hacer es hacernos daño y atemorizarnos. ¿Sí? Hay un hombre, un psicólogo que se llama Malcolm Gladwell. Este hombre es escritor de un libro que se llama La clave del éxito. Este hombre presentó una tesis y habla acerca de David y de Goliat. Por lo que yo leí, este hombre no conoce de Dios y no es creyente. Y esa tesis se llamó Desvalidos, Inadaptados y el arte de luchar contra gigantes. Habla acerca de que los débiles no son en realidad las víctimas. Es interesante porque él habla de que los débiles no son las víctimas, ¿sí? Dice que si no, son aquellos que presentan a través de su debilidad su fortaleza, ¿sí? Y que ellos pueden encontrar a través de sus dificultades llegar más lejos. No es que este hombre esté mal, no es que la psicología no sea buena, no es malo, pero afirma que los hombres, o más bien quieren hacernos pensar en esa tesis, que lo que hoy vimos o lo que hoy leímos es algo que podemos hacer sin la ayuda de Dios. Es algo que nosotros podemos hacer con nuestros propios recursos. Podemos ganarle a veces a los gigantes con lo que tenemos, con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos. Y digo, no es que esté mal este hombre, la psicología lo afirma así, pero nosotros vimos otra cosa hoy, y el texto nos habla de otra cosa hoy. A veces tratamos de buscar la lógica en las cosas, a veces tratamos de buscarle sentido, el por qué pasaron las cosas, el por qué David pudo tumbar a un filisteo, a un gigante, el por qué el manguito le hizo frente al gran queco. A veces nosotros queremos hallarle la lógica a las cosas. Este hombre también decía que en aquel tiempo la onda era una arma muy sofisticada a comparación de lo que tenían el pueblo de Israel, que eran armas, que eran espadas, porque era un arma de distancia, de alcance. Entonces le hallan la lógica y dicen, pues sí, pues que traía una onda y era bueno. Pues sí, pero no es así. Nosotros sabemos de antemano que David era un hombre que amaba a Dios. Dice, incluso la Biblia habla y dice de David que era un hombre que conforme al corazón de Dios, porque le amaba a Dios. Entonces David era un muchacho cuando enfrentó a Goliat, al filisteo. Era un pequeño. Su mayor prueba en ese momento la tenía enfrente, pero había algo que lo hacía diferente a los demás. Había algo que lo hacía diferente de los demás. Y a pesar de que todos sus hermanos, así como vimos que entraron todos, que eran guerreros, todos sus hermanos eran guerreros y habían tenido grandes victorias ante enemigos más poderosos que Goliat, no se encontró ninguno en Israel con la valentía y el amor y la confianza a Dios que David. Había algo especial en él. Había algo que muchos de nosotros, a lo mejor hasta hoy, el día de hoy, no entendemos. ¿Por qué David pudo tumbar a Goliat? Sí. Había algo muy especial en él. Aunque era David un pequeño, un joven, él guardaba cada promesa en su corazón. Cada promesa. Y yo estoy seguro, leyendo la vida de David, yo estoy seguro que de la familia que él descendía, estoy seguro que él leía los libros de la ley. Y que cada promesa que le hizo a Abraham, que le hizo a Josué, que le hizo a Isaac, a Jacob, él las guardaba para él. Y yo estoy seguro que David pasaba tiempo con Dios, porque él había experimentado ese cuidado. Fíjense, antes de pelear con Goliat, con el gigante, con el filisteo, David había enfrentado a leones y a osos. En ese momento él había experimentado el cuidado de Dios y sabía que enfrentarse a un hombre así, también Dios le podía dar la victoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos pensar de David? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos hablar?
que la confianza que él tenía no radicaba solamente en decir, bueno, es que Dios ama al pueblo de Israel o porque David era judío. No, la confianza que tenía David la ponía y la depositaba en las promesas que él sabía que Dios daba. David toda su confianza la ponía en esas promesas, porque él tenía una relación personal con Dios. Él tenía una relación íntima con Dios. Ahorita veíamos la ilustración, esta representación gráfica tangible del daño que nos hacen las cosas a nosotros, a nuestros hijos. Veíamos cómo las golosinas son un daño irreversible para la salud de los pequeños. Se los voy a decir muy fácil, ¿sí? ¿Qué hacen las golosinas? ¿Qué hacen los dulces en los niños? Pican los dientes, les dan obesidad y eventualmente cuando están grandes pues les afectan en su salud, ¿no? Y pueden hasta llegar a tener diabetes, ¿sí? Yo creo que muchos de nosotros, por el lado que lo queramos ver, los dulces en exceso son malos, ¿sí? Y esta obra que vimos hoy nos enseña que está en nosotros el vencer esas tentaciones, el vencer esas cosas que nos quieren dañar. Nosotros como papás, y se lo digo porque tengo hijas, y yo sé que la mayoría de aquí tenemos hijos, a veces tenemos que pensar que no todo el tiempo vamos a estar con ellos, no todo el tiempo vamos a cuidarles. Ellos van a estar solos fuera de casa, ¿sí? Hoy hablamos de dulces, de las golosinas, pero no solamente son las golosinas las que están dañando a nuestros hijos, a los pequeños, a los niños, ¿sí? Ellos allá afuera enfrentan muchas situaciones, muchas cosas, y nosotros debemos de saber que solamente tenemos una oportunidad, ¿sí? Tenemos solamente una oportunidad de enseñarles, de ministrarles, de modelarles, de corregir algunas cosas y de hacer ajustes. Y eso se hace en casa, primero en casa. Porque nosotros podemos enseñarles muchas cosas, pero a veces les dejamos que hagan lo que quieran. Pero si nosotros lo enseñamos desde casa, allá afuera les van a enseñar otra cosa. Por eso nosotros debemos entender que no todo el tiempo vamos a estar con ellos. ¿Cómo les vamos a enseñar? ¿Cómo les vamos a hablar? ¿Cómo les vamos a decir? Si para empezar yo ni siquiera puedo hacer algo por mí, ¿cómo le puedo enseñar algo que yo no hago al pequeño, a mi hijo, a mi hija? ¿Cómo podemos hacer algo por ellos si ni siquiera hemos empezado por mí? Y a veces podemos decir, no sé ni por dónde empezar, no sé qué hacer. Y la invitación es, ¿por qué no empezamos por nosotros? ¿Por qué no empezamos a hacer algo primero por nosotros para que nuestros hijos nos puedan ver? Para que estos pequeños nos puedan ver. Todos los niños están expuestos a problemas, a situaciones, al igual que nosotros. Todos. ¿Cuántos de los que estamos aquí confiamos en Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí? Yo creo que la mayoría, ¿sí? Yo creo que todos confiamos en Dios. Pero fíjense, la confianza que David tenía en Dios era única, era única. David no nació con la confianza integrada. Él no nació y creció con la confianza en Dios, puesta su confianza en las promesas, no. David se ganó la confianza de Dios pasando tiempo con Él. Y porque veía a sus papás cómo pasaban tiempo con Dios. Yo creo que algo importante que hizo David es que confiaba plenamente en Dios. Confiaba plenamente en Dios. Y esa confianza que se generó, solamente se generó en la intimidad de la comunión con Dios. Cuando él estaba con Dios, ahí pasó tiempo y Dios le inspiró esa confianza. Y hermanos, yo creo que en esta vida solo hay una oportunidad de conocer al Dios de David. Solamente hay una oportunidad, ¿sí? Y no podemos negar que Dios es un Dios real, es un Dios real. Dice el Salmo 19:1, escuchen con atención lo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación,
del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que les quiero decir es que Dios es un Dios real, es un Dios real, y solamente tenemos una oportunidad para conocerlo, es esta vida. No tenemos otra oportunidad. Una vez nosotros partiendo de este lugar, de esta tierra, ya no va a haber oportunidad para nosotros. Y qué mejor evidencia. Dicen que las cosas invisibles de Él, su eterno poder, se hacen claramente visibles con lo creado. Nos damos cuenta de que Dios es un Dios real y que a veces para nosotros es muy fácil decir: sí creo en Dios, yo confío en Dios. Es muy fácil para nosotros decir. Pero cuando llegan las pruebas a tu vida, o cuando llegan las situaciones a tu vida, ¿cómo estás? Esa es la pregunta. Es bien fácil decir: no, hombre, yo sí creo en Dios, pastor, y sí voy a la iglesia y todo, y pues me siento a gusto, ¿va? Yo confío y tengo las promesas de Dios en mi vida. Pero cuando llegan los gigantes a tu vida, ¿cómo te pones? ¿Qué te está pasando? ¿Cuál es tu condición? ¿Cómo te comportas? Y a lo mejor podemos estar bien ahorita, podemos estar tranquilos, ¿sí? Podemos vivir bien económicamente, podemos estar holgadamente bien, pero eso no define cómo estás delante de Dios. Cuando llegan los gigantes, cuando llegan las pruebas a tu vida, eso nos deja ver a nosotros cómo está tu condición con Dios. Eso es lo que nos dice. Así que, sin lugar a dudas, Dios ese día le dio la victoria a David porque estaba con él. Dios le dio la victoria a David porque estaba con él. Y yo les quiero preguntar algo. Yo creo que siguen más los niños que yo, ¿verdad? ¿A nosotros qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace pensar que tendremos la victoria cuando vengan las pruebas? ¿Qué nos hace pensar? ¿Quién nos va a dar la victoria cuando vengan las pruebas en la vida? ¿Dios? ¿O tus habilidades y tus recursos? Como decía este psicólogo que les leí ahorita. ¿Quién nos va a dar la victoria cuando vengan las pruebas? Dios. La semana pasada veíamos allá en la organización de la semana, la semana pasada, la organización de la iglesia, veíamos cómo el pastor hacía una ilustración muy bonita, ¿no? Y decía: a ver, díganme 5 promesas. Y pues todos así como que, ¿qué onda? ¿verdad? Y David, yo supongo que David tenía muchas promesas en su vida. Por eso se paró y le hizo frente al gigante. ¿Y a nosotros qué nos hace pensar? Que cuando vengan las pruebas vamos a tener la victoria. ¿Tu confianza en Dios? Eso nos hace pensar. ¿Y realmente tenemos esa confianza depositada en Dios? ¿Cuántas promesas tenemos en nuestra vida? ¿Cuántas promesas? David tenía muchas promesas, estoy seguro. Tal vez confiamos, fíjense, en nuestros propios recursos cuando vienen las situaciones difíciles, en nuestras habilidades para salir adelante. Y a lo mejor pedimos consejo aquí, pedimos consejo allá, y es bueno, no es malo, pero a veces no resulta. David fue y atacó a ese gigante con sus recursos, porque él era bueno con la onda y era bueno con la piedra, porque había matado leones y había matado osos. Él era muy bueno, él sabía. Pero ¿saben qué? La diferencia entre David y nosotros es que David iba con Dios y con sus promesas por delante. Por eso pudo derrotar a ese gigante. No fue por su habilidad, fue porque él sabía del Dios que tenía, sabía que Dios le iba a dar la victoria ese día. Tal vez nosotros con lo primero que vamos al frente es con nuestros recursos, y esto no es malo, les digo, pero nosotros nos damos cuenta que David iba con Dios, porque fíjense lo que le dijo al gigante. Ahí en el texto que leímos hace rato, le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. O sea, él dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David sabía que tenía un Dios
que tiene un Dios tremendo. Y ese es el Dios que quiero que conozcamos. Ese Dios poderoso que nos da la victoria en todo lo que hagamos. Cuando vienen los problemas como ese gigante o como el gran quejo, ¿cómo los derrotamos? ¿O cómo les hacemos frente? Con nuestros recursos a veces vamos a fallar y nos van a desgarrar. El gigante le decía a David, ven. Dice, ven y voy a dar tu carne a las aves del cielo. Las situaciones se presentan así. Cuando no hay dinero, ¿qué pensamos? De lo peor. Hasta pensamos en cómo agarrar dinero fácil. Y el enemigo empieza a robarnos la paz. Empieza a quitarnos la tranquilidad. Empieza a desestabilizar nuestra vida. Y qué tremendo es eso, hermanos, de verdad. Qué tremendo. Tenemos un Dios hoy, nosotros, y tenemos que darnos cuenta de esto. Tenemos un Dios que quiere instalar su reino en tu vida, en tu vida. Dios ha decidido no estar ni en templos, ni en cosas, ni en lugares. Dios ha decidido vivir en la vida de los hombres, de las personas. Eso es lo que ha hecho Dios. Tenemos un Dios que te ama y que quiere estar contigo y que quiere ayudarte a hacerle frente a tus necesidades. Hay un texto en Josué 1:5 y me encanta esta promesa, porque yo estoy seguro que David la pudo haber escuchado esta promesa. Dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El secreto de confiar en Dios, hermanos, se basa en creer y en obedecer. En creer y en obedecer. Eso lo traducimos en fe. Y eso es lo que tenía David. Ahí en el Evangelio de Juan 14:23 dice un texto que me encanta también. Dice: todos los que me aman harán lo que yo diga, dice Jesucristo. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Dice, y mi Padre los amará. Dice, y vendremos para vivir con cada uno de ellos. En la Reina Valera dice de otra forma, es el mismo mensaje, me encantan los dos. Pero lo que nos quiere decir este texto es que dice que todos los que confíen su vida a Dios, dice, y que le amen y le obedezcan, dice que Dios los amará. Y dice que ahora sí, Él va a venir a instalar su reino en tu vida. Él va a venir a instalar su reino, su persona, su espíritu en ti. Y el Espíritu de Dios para nosotros es poder. Su presencia en nosotros es poder. Él ha decidido darnos a Cristo para que viva dentro de nosotros, en nuestro corazón. Ahora, una vez que Cristo vive en nosotros, Él ya no ve a Beto, ya no ve a Mary, ya no ve a Eva. Dios ve a Jesús en ellos. Y eso es lo interesante, porque ahora ya no vamos a estar más solos. Ya no vamos a estar más solos. Dice el texto que leí ahorita, dice, como estuve con Moisés, dice, así también estaré contigo. Y cuando vengan esos gigantes, hermanos, cuando vengan esas situaciones difíciles, ya no tendrás que enfrentarlos solo, ni sola, porque Dios va a estar contigo. Dios va a estar contigo. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando se presentan estas situaciones? Los gigantes se presentan así como Goliat o como el filisteo y como el gran quejo, monstruosos, terribles, que nos quieren dañar, nos quieren infundir temor y nos dicen, hey, Mario, ven para destruirte, ven para quitarte tu economía, ven para desestabilizarte, para robarte la paz. Vengan, así nos dicen a veces. ¿Y qué hacemos? Tenemos miedo, tenemos temor. Y a veces no sabemos ni cómo hacerles frente, hermanos. De verdad, a veces no tenemos ni con qué hacerles frente. Pero sabes, Dios quiere que ya no estés más solo. Dios quiere situar su reino en tu vida, ¿sí? El hombre tiene solamente dos opciones. Nosotros como hijos de Dios o como personas tenemos solamente dos opciones: de pasar la vida sin las promesas de Dios, o pasar la vida aferrados a las promesas de Dios.
Y tenemos dos opciones. ¿Qué escogemos? La Biblia habla de dos caminos. Habla de dos caminos. ¿Sí? El Evangelio habla de dos puertas. Habla de una puerta ancha y de una puerta estrecha. Las dos llevan a algún lado, algún camino. Las dos. Dice que la ancha, todo el mundo la quiere tomar. Todo el mundo la quiere seguir. Dice, pero que es un camino que nos lleva a la perdición. Es un camino que nos lleva al sufrimiento, a la soledad. Es un camino en el cual no va a estar Dios, no lo vas a encontrar ahí. Pero la otra puerta es una puerta angosta, una puerta pequeña, en la cual, aunque es difícil entrar, aunque vamos a encontrarnos con sufrimiento, dice que al final vas a encontrar la salvación y las promesas de Dios. Ahí te las vas a encontrar. Por eso les digo que el hombre tiene dos opciones. Dos opciones. Esa puerta es la única que te llevará a conocer a Dios, a que te aferres a sus promesas. El Evangelio de Juan, capítulo 19, dice Jesús, dice, yo soy la puerta, y que el que por mí entrare, dice algo interesante, dice, será salvo. Será salvo. Dice, entrará y saldrá y hallará pastos, dice la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros? Que Jesús es el único camino que nos puede llevar a Dios. Es el único que nos puede llevar a Dios. Y cuando ya estemos con la presencia de Cristo en nuestras vidas, vamos a hallar descanso. Vamos a hallar descanso en nuestras vidas. Yo no sé cómo está tu vida hoy. Realmente no sé si estés pasando alguna situación o estés enfrentando algún gigante como veíamos a David. Yo no sé, a lo mejor hay cosas que estás batallando en tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos, con alguna enfermedad o con la economía. No sé con qué estés pasando. Pero hoy Dios te dice y te habla que Él es un Dios de promesas. Y dice que Él es la puerta por la que podemos entrar. Que Él nos va a dar descanso. Dice, hallarán pastos. Pastos, imagínense, ahí puedes descansar. Y a veces nosotros no tenemos paz en el corazón. A veces nos encontramos peleando solos, o nos encontramos peleando con nuestros recursos. Y nos agotamos, se nos acaban los recursos. Y un predicador que comenzó contando un chiste. Comenzó contando un chiste muy gracioso. Y dice que toda la congregación a carcajadas se reían. Y dice que un poco tiempo después lo volvió a contar otra vez. Y dice que la mitad se rieron y la mitad ya no. ¿Sí? Y dice que después de un tiempo lo volvió a contar el mismo chiste. Y dice que nadie de la congregación se rió. E hizo una pequeña pausa, un pequeño silencio, y el predicador le dice a las personas, les dice, nadie puede reír de la misma broma una y otra vez. Nadie. Entonces, ¿por qué lloramos una y otra vez por el mismo problema siempre? Les hace una pregunta, le dice, entonces, ¿por qué lloramos por el mismo problema una y otra vez siempre? Y les dice, los problemas siempre van a estar presentes en sus vidas, siempre. Siempre van a venir, van a infundir temor, van a causar pánico, terror, siempre van a venir. Pero como somos cristianos, como somos hijos de Dios, nosotros contamos con su presencia. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? Que a veces no echamos mano de esas promesas. Sí, tenemos a Cristo, tenemos a Dios, no estamos solos, pero a veces no nos aferramos a esas promesas. Y a veces cuando vienen las pruebas buscamos soluciones rápidas, soluciones inmediatas, y dejamos a un lado a Dios. Nosotros no podemos estar llorando siempre por el mismo problema, porque eso define tu condición. ¿Cómo está tu condición? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Tal vez que estés bien arreglado, bien arreglada, bien trajeado, bien trajeada, que tengas muchas casas, eso no define tu situación con Dios. Lo que define tu situación con Dios es cuando vienen las pruebas
y te agarras de las promesas de Dios, ahí nadie te va a mover. Y Dios te va a dar la victoria. Hay pruebas que nos van a hacer llorar, hermanos, que nos van a hacer sufrir, que nos van a desesperar. Pueden sacudirnos, pueden llevarnos hasta la perdición, muchas de ellas, incluso hasta la muerte. Pero tenemos que saber que ahí es en medio de la angustia es donde Dios se hace presente. En medio del fuego es donde Dios se hace presente. Y tenemos que tomarnos de una promesa. ¿Cuántas promesas tenemos nosotros? ¿Cuántas promesas tenía David? Recuerdo lo que les dije ahorita. David iba con Dios. David iba a hacer frente a ese gigante con sus recursos. Pero por delante iba con Dios y con sus promesas. ¿Cuántas cosas estamos pasando hoy que no se las hemos dejado a Dios? Jeremías 31:9. Esta promesa se la recomiendo que la tengan siempre en su corazón. Dice ahí en Jeremías 31:9, dice: vendrán orando y llorando. Dice: y yo los llevaré a corrientes de agua por un camino llano, donde no tropiecen. Dice: pues yo soy el Padre de Israel. Así dice la palabra. Hoy tienes que decidir, hoy, hermanos o hermanas, tienen que decidir si quieren vivir bajo las promesas de Dios o quieren vivir sin las promesas de Dios. Las promesas de ese Dios, del Dios de David, es el mismo Dios para nosotros hoy. David vivía como un hombre que estaba bajo las promesas de Dios, y eso le daba autoridad y le daba seguridad para enfrentarse al gigante. Incluso David le dijo estas palabras más tremendas que podemos escuchar en ese versículo. Le dijo: tú vienes con espada y con lanza. Dice: mas yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces hemos tomado esa autoridad nosotros para enfrentar las situaciones? ¿Cuántas veces hemos dicho a los problemas: yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, y en su nombre te voy a hacer frente? ¿Cuántas veces lo hemos hecho, hermano? Termino con esto. Hoy puedes escoger entrar por la puerta estrecha, por la puerta pequeña, o puedes seguir avanzando por la puerta ancha. Es decisión tuya, no es decisión mía, ¿sí? Puedes vivir echando mano de las promesas que Dios te ha dado, o puedes vivir echando mano de tus recursos, de los que tú quieras, para lo que eres bueno. Podemos decidir esas dos cosas. Ustedes dicen. Hay algo que quiero que sepan. Muchos de nosotros a veces nos sentimos indignos. A veces decimos: no, es que yo no soy digno de recibir una promesa de Dios o de hacer frente con Dios a una situación. Pero Dios, así en tu situación, así como estás hoy, Dios te toma. Dios te recibe así como estás hoy. Porque hoy Dios quiere salvar tu vida. Hoy Dios quiere que tú le entregues su corazón. Quiere que tú le hables y le digas: Señor, yo quiero que estés conmigo todos los días de mi vida. Y Él dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te voy a desamparar nunca. Y cuando vengan las cosas, las promesas, las dificultades, no nos vamos a encontrar más solos. Así que yo los invito a que reflexionemos en esto. Que si en tu corazón la verdad está en este momento atribulado, está con carga, déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. Ahí, como decía la promesa de Jeremías, dice: vendrán orando y llorando. Dice Dios, dice: y yo los llevaré a corrientes de agua, por un camino llano donde no tropiecen. Así que es decisión tuya. Decisión tuya, no es mía. Es tú y Dios. Y quiero orar por ustedes. Quiero que cierren sus ojos ahí. Quiero orar en esta mañana, en esta tarde, por la decisión que hayas tomado. Si quieres vivir con las promesas de Dios, o si quieres vivir bajo tus recursos, es decisión tuya. Déjenme orar. Señor, Padre, quiero agradecerte en esta tarde porque tú nos das ese privilegio de poder escuchar tu voz, tu palabra. Yo te pido, Señor, que guardes la vida de cada uno de mis hermanos, los que hoy están aquí, Señor, de los que nos visitan, de nuestras familias. Señor, te pido que
tú veas las necesidades o las dificultades por las que estamos pasando, Señor. Yo te pido que en esta tarde tú escudriñes nuestro corazón, Señor. Y si alguien, Padre, ha decidido abrir tu corazón a ti, Señor, yo te pido que derrames tu espíritu en su vida, Señor. Que derrames bendición en él, Señor, o en ella. Padre, gracias porque sé que jamás volveremos a estar solos, Señor. Y sé que cuando vengan las dificultades, tú vas a estar con nosotros. Y tú nos vas a dar la victoria, porque vamos en tu nombre. Hoy nos ponemos en tus manos como iglesia. Y te pido por la vida de cada uno de estos pequeños, Señor, que hoy festejamos su día, Señor. Yo te pido que tú los guardes en todo momento, Señor. Y que si como papás no sabemos cómo ayudarles, Señor, ayúdanos primero a nosotros para poder ayudarles a ellos, Señor. Hoy los ponemos en tus manos y te agradecemos, Dios, en esta tarde por tu amor, tu cuidado y tu gracia en nuestras vidas. A ti sea toda la gloria, Padre, toda la honra, la alabanza y la majestad en esta hora, en el nombre de Jesús.